Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda sesión de pediatría. Mi nombre es Saúl González, soy médico pediatra del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Como todavía no hay mucha gente, traten de colocarse más adelante para que puedan aprovechar mejor la sesión. ¿Okay? En la anterior sesión revisamos lo que era curvas de crecimiento, revisamos el esquema nacional de inmunizaciones, revisamos algunos componentes también de infecciones respiratorias, que son ítems que se suelen preguntar con mayor frecuencia, así que traten de ponerse al día en lo anterior. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de desnutrición, que es un problema que es bastante frecuente en nuestro país, así como una revisión rápida de las patologías más frecuentes en pediatría. Entonces vamos a comenzar con malnutrición y déficit de vitaminas. Bueno, en sí la desnutrición es un cuadro clínico que característicamente se ha determinado por un insuficiente aporte de calorías y de proteínas, cada una de ellas en diferente proporción. Se debe también, de acuerdo a la diapositiva, por pérdidas excesivas de nutrientes consecutivas a trastornos digestivos o cuadros infecciosos reiterados. Eso es bastante frecuente. Por ejemplo, niños que viven en condiciones pobres pueden enfermarse con más frecuencia de diarreas a comparación de niños que tienen mejores condiciones de salubridad, como el acceso a agua potable, por ejemplo, es algo bastante obvio, ¿no? O niños de repente que nacen con alguna comorbilidad, como por ejemplo cardiopatías, pueden también requerir mayor tasa de calorías a comparación de un niño que no tiene ese problema de salud, ¿no? Clásicamente la desnutrición se ha determinado en dos tipos, ¿no? La desnutrición edematosa, que se llamaba kwashiorkor, y la desnutrición no edematosa o marasmática, ¿no? En la cual vamos a ver al paciente enjuto, lo vamos a ver emaciado. Entonces, dentro del marasmo, clásicamente se le ha considerado como un trastorno de desnutrición debido a la reducción global del aporte de calorías. Es decir, hay una relación igual de la pérdida de calorías y proteínas, pero en el global es una reducción en la pérdida del consumo de calorías. Esa es la definición clásica. Y se va a caracterizar por una baja de peso para la edad y también un peso bajo para la talla. O sea, más que nada es una desnutrición ¿de qué tipo? Aguda. Vamos a ver en la fotografía, por ejemplo, a un niño con estas características, ¿no? Una frente amplia. Vamos a ver también, llegamos a ver los espacios intercostales por la emaciación. Y básicamente la característica fundamental es que ustedes no van a encontrar la presencia de edemas. En cambio, en el kwashiorkor, lo que se sostiene es que, si bien es cierto hay una pérdida o no hay un requerimiento que se cumpla de calorías, lo que más va a haber dentro de la dieta del paciente es un déficit en la ingesta de proteínas. Ya en la sesión anterior hemos revisado más o menos cuánto es el aporte de un niño y de acuerdo a la edad va a ir variando, ¿no? En los primeros años de vida vamos a requerir un mayor número de proteínas por kilogramo de peso, y conforme vamos llegando a la edad adulta, esa tasa va disminuyendo más o menos a 1 gramo por kilo por día. En el kwashiorkor, lo que se sostiene es que esta disminución en la ingesta de proteínas lo que va a producir es edema, ¿no? Secundaria de la hipoalbuminemia. Ustedes van a ver de que al no haber un consumo de proteínas, el niño va a tratar de utilizar esas calorías de los depósitos naturales que tenemos en nuestro organismo. ¿Cuáles son esos depósitos que tenemos? A ver, ¿cómo se llama usted, doctor? Julio, ¿qué depósito tenemos para poder utilizar en caso, por ejemplo, de ayuno prolongado? ¿Qué depósitos tenemos? Ya, en el tejido adiposo es uno, pero no es la primera fuente, ¿no? Ya, muy bien, por ahí escucho la respuesta, en el glucógeno, ¿no? Que está en el hígado, es en el músculo. Entonces, el paciente, al no tener el adecuado consumo de proteínas, va a tratar de utilizar las calorías de esos dos lugares, ¿no? De las grasas y del aporte de carbohidratos.
Pero como les estaba mencionando, en el kwashiorkor no solamente hay un déficit de la ingesta de proteínas, sino también de las calorías globales. A diferencia del marasmo, el peso para la talla puede cursar con una disminución leve o incluso ser normal. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser normal el peso para la talla? Porque el paciente está edematoso. Entonces, las curvas de crecimiento en estos pacientes, al momento de valorar el peso para la talla, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que examinar primero al paciente. Si lo observamos edematoso, entonces hay que decirle a la mamá que su niño no es que esté bien, está malnutrido. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? ¿Qué es lo que se dice en la fisiopatología del kwashiorkor? Ya les había mencionado acerca de la hipoalbuminemia, ¿no? Y otro dato característico, no solamente del kwashiorkor, sino de los pacientes desnutridos que cursan, si ustedes le toman una muestra de sangre al desnutrido agudo, pueden encontrar hiponatremia e hipocalemia. ¿Y esto por qué? Porque se dice de que estos pacientes están acostumbrados a trabajar con un requerimiento metabólico bajo, y esto haría de que la bomba sodio-potasio que se encuentra en todas las células disminuya su actividad. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que los pacientes en suero están con hiponatremia, pero eso no quiere decir que estén con déficit hábito del sodio, sino que la mayor cantidad del sodio está dentro de la célula. ¿Okay? Y en el caso de la hipocalemia, la mayor cantidad de ella, al no poder salir de la célula, también está dentro del mismo. Entonces, vamos a encontrar característicamente esas tres cositas, ¿no? Hipoalbuminemia, hiponatremia, que es dilucional por la cantidad del edema, y la hipocalemia, que a comparación de un niño normal, pues a veces en la práctica clínica vemos pacientes que pueden tener potasio en 3, potasio en 2.5 y están tranquilos, no tienen alteraciones electrocardiográficas. Bueno, esto es un esquema para que ustedes se puedan acordar de algunas diferencias que podemos encontrar entre el kwashiorkor y el marasmo, ¿no? Lo característico fundamentalmente es la presencia de los edemas, ¿no? Generalmente el kwashiorkor va a tener edemas, generalmente el kwashiorkor va a tener dermatosis. Lo que se describe clásicamente es de que ustedes saben que la piel es un tejido que está en constante recambio, ¿no? En constante recambio, tiene una tasa de recambio bastante rápida, entonces al no haber la suficiente cantidad de proteínas, pues va a lucir resquebrajada, ¿no? Se le describe como una piel en copos de pintura. Si ustedes dejan una piel expuesta mucho tiempo al sol y no le dan el cuidado adecuado, la van a ver resquebrajada, ¿no? Otra característica importante es la anemia, que en este caso la comparten las dos. Los cambios en el cabello también pueden aparecer en los dos, pero también son más característicos del kwashiorkor. Y hay un signo que les pueden preguntar, que es el signo de la bandera, ¿no? El signo de la bandera aparece en niños desnutridos y es básicamente porque el cabello por fases, ¿no? El crecimiento del cabello se va dando por fases y hay periodos en los cuales el paciente puede recibir una mejor nutrición y tiene una coloración distinta, ¿no? Mientras que en los periodos en los cuales estuvo hasta las patas, por así decirlo, el aporte de proteínas y de calorías es de otra consistencia, ¿no? Es pajizo también. ¿Okay? Muy bien. Aquí en este cuadro podemos ver las diferencias, ¿no? Les estaba mencionando de que en el caso del kwashiorkor hay un franco déficit de proteínas, a diferencia del marasmo, que es más del aporte calórico. El marasmo es una condición que es más frecuente hallada en pacientes menores de 1 año. ¿Okay? El marasmo tiene una evolución más crónica, el kwashiorkor un poco más aguda. Las proteínas plasmáticas, por obvias razones, en el kwashiorkor van a estar disminuidas, ¿no? El edema, pues, es más común en el kwashiorkor. ¿Okay? La anemia en sí es algo variable, puede estar en las dos, no es algo que caracteriza a uno el otro. ¿Okay? El hígado graso sí es una característica que sí es importante que recuerden, y es más en el kwashiorkor. En el kwashiorkor hay hígado graso. ¿Alguien puede postular por qué de repente? A ver, ¿alguna teoría que manejen ustedes? ¿Por qué hay hígado graso en el kwashiorkor? O sea, lo pueden memorizar, pero es mejor que ustedes relacionen las cosas, ¿no? Así se van a acordar más fácil. A ver, doctora, ¿cuál es su nombre? Pamela, ¿por qué crees que en el kwashiorkor puede haber hígado graso y en el marasmo no? ¿Alguna idea?
Ahora te voy a ir ayudando ya. Para poder movilizar los hígados, los ácidos grasos, los triglicéridos, el colesterol del hígado. ¿Cómo salen las grasas del hígado? ¿Salen solas o qué las cubre? Salen pequeñas lipoproteínas, ¿no? Hay lipoproteínas, hay pequeñas moléculas o grandes moléculas que recubren los lípidos para que puedan ser repartidas a todo el sistema, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene suficiente aporte de proteínas, pues no va a haber el mecanismo suficiente para poder transportar esas grasas, entonces se queda acumulado por ese motivo. ¿Okay? No hay el transportador y por eso se acumula en el hígado. ¿Okay? Muy bien. En el kwashiorkor, otra característica importante es que hay más estatiorreas, es un síndrome de malabsorción porque justamente el déficit de proteínas impide de que por ejemplo, algunas vitaminas se puedan absorber mejor, ¿no? Hay vitaminas, ustedes saben, liposolubles que vamos a revisar más adelante que necesitan ser transportadas por medio de estos vehículos y no se puede, si no, no se pueden aprovechar. Ambas condiciones tienen alteraciones inmunitarias. Estos pacientes son propensos a tener infecciones y como son inmunosuprimidos, no tienen la suficiente cantidad para producir anticuerpos, por ejemplo, de proteínas, pueden tener signos indirectos, a veces no pueden estar con fiebre, ¿no? Y pueden tener infecciones severas sin dar mucha sintomatología. Ahora, dentro del manejo del paciente desnutrido, en este caso marasmático con kwashiorkor, ustedes tienen que acordarse de los 10 pasos que propone la Organización Mundial de la Salud para su manejo. ¿Okay? En esta diapositiva se describen y los vamos a ir revisando uno por uno, ¿no? El primer paso es el manejo de la hipoglicemia, ¿no? De acuerdo a las guías que están descritas, la hipoglicemia en pacientes mayores de 3 meses, de un mes, equivale a ser menor de menos de 60 miligramos por decilitro. Y en el caso del paciente desnutrido, lo que se propone es, por todos los medios, siempre empezar con la vía oral. ¿Okay? Siempre empezar con la vía oral. Lo que tratan de evitar es utilizar mucho el aporte endovenoso. Solamente vamos a utilizar el aporte endovenoso en aquel paciente que esté con shock, es decir, inconsciente, oligúrico, con llenado capilar prolongado. ¿Por qué? Porque si damos bolos de forma excesiva podemos descompensar a estos pacientes. ¿Okay? El segundo paso es la hipotermia. La hipotermia en estas guías está definida como una temperatura menor a 35.5 de forma rectal, ¿okay? O menos de 36, y obviamente lo que tenemos que hacer es abrigar al paciente y proveer abrigo, ¿no? En el caso del manejo de la deshidratación, nuevamente el concepto de que es importante manejar al paciente solamente con aporte vía oral, salvo que esté en shock. Y aquí sí voy a explicarles cuál es la diferencia en este cuadro en el que ustedes ven que dice estabilización, fase de estabilización y fase de rehabilitación. La fase de estabilización dura aproximadamente una semana, mientras que la fase de rehabilitación dura en promedio 2 hasta 6 u 8 semanas en promedio. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? El aporte calórico que yo voy a dar en cada fase. ¿Okay? En la fase de estabilización, yo voy a tratar de dar un aporte de 100 calorías por kilo. Y en la fase de rehabilitación, yo voy a tratar de dar un aporte de 150 kilocalorías por kilo a más. El incremento va a ser progresivo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esa diferencia, ¿no? ¿Por qué yo al paciente desnutrido severo, yo no le empiezo a dar demasiada cantidad de aporte calórico? Y la respuesta la vamos a entender después. Pero el concepto que ustedes se tienen que llevar es que a un desnutrido severo uno no le puede dar muchas calorías de inicio porque se descompensa. Su organismo ha estado acostumbrado a trabajar con un metabolismo que demanda tan pocas calorías que si yo le doy la nutrición de un paciente normal, puedo ocasionar problemas severos en ese desnutrido. ¿Okay? El otro manejo, el de electrolitos ya les he explicado. A pesar de que yo, por ejemplo, en el paciente vea una hiponatremia que no sea severa, es decir, mayor a 125, no me voy a asustar. Si lo veo asintomático, es decir, sin convulsiones, sin letargia, yo puedo tratar de darle la administración con soluciones de rehidratación oral diseñadas estrictamente para estos pacientes.
hay una solución especial que se llama Resomal, ok, apúntenlo por favor, Resomal, que se utiliza para el manejo de la rehidratación en el paciente que es desnutrido y está deshidratado, ¿ok? En el caso de la infección, yo tengo que empíricamente, porque esta guía de manejo está desarrollada para áreas en las cuales no hay suficientes equipos, no hay suficientes medios para poder verificar si el paciente tiene algún proceso infeccioso. Empíricamente se utilizan antibióticos, pueden ser parenterales, por ejemplo, algunas cefalosporinas asociadas a aminoglucósidos, ¿ok? Pero si yo tengo los medios para poder determinar si el paciente está infectado o no, debo hacer el examen. Dentro de la infección, una de las primeras causas de muerte en estos pacientes desnutridos es la diarrea. Entonces trataré de dar cobertura antibiótica para los casos de diarrea, ¿no?, que son más que nada producidos por Gram negativos, y en el caso de niños también Campylobacter. En el caso de micronutrientes, algo que ustedes tienen que acordarse es que en la fase aguda del manejo del desnutrido, yo no puedo utilizar hierro. ¿Okay? ¿Alguien sabe por qué? A ver, ¿usted, doctora, cómo se llama? ¿Andrea? Andrea, ¿por qué no podemos utilizar hierro en la fase aguda del manejo de un desnutrido? ¿Por qué crees? ¿O alguno de ustedes ha escuchado que no le podemos dar hierro a este paciente que está con fiebre o que está con alguna infección? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado en sus visitas? ¿Sí? ¿Y saben por qué? ¿Alguien quiere ayudar? A ver, otra teoría de repente que tengan ustedes. Bueno, yo les voy a decir, ¿ya? Lo que pasa es que hay algunas infecciones en las cuales las bacterias que participan se alimentan de hierro o su metabolismo es favorecido por el hierro. Entonces, en la fase aguda del manejo de estos pacientes desnutridos tenemos que evitar utilizar hierro. Sí podemos utilizar otras vitaminas, como por ejemplo vitamina A, zinc, ¿no? Pero no podemos utilizar hierro por ese motivo. Hasta no tener la certeza de que mi paciente no está infectado, debo tratar de evitar el consumo de hierro. ¿Ok? Ahorita voy a ver qué pasó acá. Ya, muy bien. La siguiente fase es de alimentación prudente, que ya se las recalqué. En la primera semana tener mucho cuidado con el aporte calórico, 100 kilocalorías por kilo, y después ya puedo empezar a darle más, 150 kilocalorías por kilo. La estimulación sensorial es importante durante todo el proceso para poder mejorar la cohesión al esquema terapéutico y el seguimiento. Bueno, esos son los 10 pasos. Ahora, en esta diapositiva vamos a ver por qué les decía que es importante que ustedes tengan el concepto de que a los pacientes desnutridos no se les puede dar alimentos en la misma cantidad que un paciente que es normal. Cuando el paciente está desnutrido, en la diapositiva ustedes pueden ver al lado izquierdo de que hay una disminución global del aporte de glucosa. Entonces, al no haber un estímulo de la glicemia, voy a tener este paciente de forma crónica, va a estar con menor producción de insulina, mayor aporte de glucagón. Eso va a estimular la gluconeogénesis, el catabolismo de proteínas y la glicogenólisis, porque tiene que sacar sustratos de donde poder alimentarse. Eso va a llevar a una depresión de vitaminas y agua. Cuando yo realimento al paciente, en el lado derecho, súbitamente voy a incrementar el aporte de glucosa, si es que no tengo cuidado. ¿Okay? Eso va a hacer que la insulina basal aumente, disminuya el glucagón, y nuestra célula va a estar ávida por querer aumentar los requerimientos que antes tenía. Es decir, va a hacer que el fósforo, va a estar ávida de fósforo, va a estar ávida de magnesio y va a estar ávida de potasio. Va a tratar de aumentar o introducir a ella misma estos electrolitos. Y básicamente en el síndrome de realimentación, la hipofosfatemia es la que causa mayor cantidad de problemas. Es lo más importante de la hipofosfatemia, pero tienen que recordar que no solamente es eso, sino también potasio y magnesio. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la célula?
al incrementar el consumo de carbohidratos y de alimentos en general, la tiamina, que es una vitamina que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, porque es un cofactor importante para, por ejemplo, la reducción de lo que es la piruvato-quinasa, va a hacer de que el ATP que esas células tenían, que era poco en el desnutrido, sea mucho más deficitario, porque le estoy dando mayor cantidad de alimento. No hay un superávit de ATP necesario para poder aprovechar todos los alimentos, y eso va a generar mayor cantidad de problemas en el paciente. Entonces vamos a tener a un paciente depletado de fósforo, de magnesio, de potasio y de tiamina. Entonces esas características son importantes, y eso es por ese motivo por el cual mencionaba que en el desnutrido severo yo no puedo empezar la alimentación de golpe, tengo que ir paso a paso. ¿Ya? Entonces, en este cuadro es más que nada para que ustedes vean las diferentes necesidades o qué es lo que ocurre cuando el paciente, por ejemplo, tiene hipofosfatemia. Vamos a ver que puede haber hipotensión, puede haber falla respiratoria, puede haber parestesias, puede haber letargia, desorientación. En el caso de la hipocalemia, ustedes saben qué cambios pueden haber. Es un electrolito muy importante para lo que es el metabolismo muscular. Hipocalemia severa puede condicionar, por ejemplo, falla cardíaca. El potasio bajo, por función interna, ustedes saben que electrocardiográficamente tiene algunas características, y cuando está muy bajo aparece, por ejemplo, la onda 1. Y en estadios progresivos, ustedes van a ver debilidad muscular que a veces puede semejar a Guillain-Barré. Más severamente, cuando por ejemplo tenemos hipocalemia por debajo de 2, podemos tener autoquinólisis. La hipomagnesemia también es un factor que caracteriza el síndrome de realimentación y tiene síntomas que se solapan. A veces, algo que siempre me gusta decirles es de que, por ejemplo, si tengo un paciente con hipocalemia refractaria al tratamiento, tengo que sacar el magnesio, porque si no tengo un buen nivel de magnesio, por más de que yo intente incrementar el potasio, pues no voy a tener resultados. Y dentro de las vitaminas, la que es más importante dentro del síndrome de realimentación es la tiamina, importante para permitir el metabolismo de carbohidratos, y si no tengo suficiente tiamina, pues voy a producir o voy a tener sensación de desorientación, y en casos más graves encefalopatía y acidosis. En el caso de no tener cuidado con estas recomendaciones, el cuadro en el lado derecho les habla de la hiperglicemia. La hiperglicemia en el síndrome de realimentación puede ocasionar todos estos problemas, ¿no? Falla respiratoria, hipotensión por falla cardíaca, porque el paciente no está preparado para recibir una sobrecarga tan alta de carbohidratos de golpe. Bueno, aquí está un dibujo para que ustedes se puedan acordar de algunas características del síndrome de realimentación. En la cabeza ven lo que es el delirio, pueden haber convulsiones, y en casos más severos encefalopatía de Wernicke. En el caso del corazón, por el potasio, ¿no? Puedo tener arritmias, puedo tener hipotensión, falla cardíaca. En el caso del corazón, la hipocalemia puede producir, también lo dije, trastornos de convulsión. En el caso gastrointestinal, diarrea, y en el caso de las extremidades pueden ustedes tener neuritis, ¿no? Parestesias, fasciculaciones, sensación de adormecimiento, y bueno, más tardíamente. Bueno, ahora vamos a revisar lo que son las vitaminas. ¿Okay? Y clásicamente las vitaminas se han dividido en dos: las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. En el caso de las vitaminas liposolubles, su nombre se debe a que para su adecuado aprovechamiento, para su adecuado metabolismo, requieren ácidos biliares para que puedan ser absorbidas por las células intestinales. ¿Okay? Y otra característica fundamental es que, a diferencia de las hidrosolubles, se almacenan si se consumen en exceso, y eso puede condicionar toxicidad, a diferencia de las hidrosolubles. Por eso es importante que ustedes aprendan bien cuáles son ellas, ¿no? Con el acrónimo QEDA o ADEC, el cual es de su elección, se pueden acordar cuáles son, ¿no? A de vitamina A o retinol, ¿no? D de vitamina D, E
la E y K de vitamina K, ¿no? ADEC o KEDA. En el caso de pediatría, ustedes tienen que acordarse de que el síndrome todos los síndromes relacionados a malabsorción pueden cursar con déficit de estas vitaminas. Bueno, vamos a esperar que pase la vida. Y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, en pediatría, ¿cómo se llama usted? Miguel, ¿te acuerdas de la fibrosis quística? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Por qué se produce? No. ¿Usted cómo se llama? Jorge, fibrosis quística, ¿te acuerdas? ¿Has escuchado hablar de ella? ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es fibrosis quística? Ya está bien, pero ¿cuál es el sustrato fundamental? ¿Qué canal está mal en la fibrosis quística? Canales de cloro. Los canales de cloro están distribuidos en todos los organismos, fundamentalmente en el pulmón, en la parte de los círculos que permiten la liberación de moco, en el páncreas exocrino, ¿no?, que permite la liberación de enzimas, que permite la liberación de bicarbonato, incluso acompañado de cloro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo no tengo un adecuado componente enzimático, no voy a poder absorber estas vitaminas. Entonces, estos pacientes que sufren de fibrosis quística tienen insuficiencia pancreática, tienen problemas respiratorios a repetición, bronquiectasias, y en esos pacientes sí requieren un aporte extra de vitaminas liposolubles. Ahora, en el caso de la enfermedad hepática crónica, en pediatría, hay varias condiciones que ustedes tienen que acordar, pero básicamente los pacientes con atresia de vías biliares, pacientes que cursan en la etapa neonatal con síndrome colestásico, es decir, con incremento de las bilirrubinas directas, que no son detectados a tiempo, pueden cursar con una hepatopatía crónica. Y en estos pacientes, al no producir los ácidos biliares, no van a poder absorber estas vitaminas liposolubles. Entonces, también estos pacientes que son hepatópatas requieren un aporte extra de vitaminas liposolubles. Bueno, entonces vamos con la primera, la vitamina A o retinol. Y para ser concisos, lo que ustedes tienen que acordar es de que el déficit de vitamina A, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque el paciente o la mamá puede decir de que su niño en las noches, si antes caminaba bien, a veces ahora le puede decir de que se choca con las cosas o se cae en las noches. Esto se llama nictalgia. Generalmente es el primer síntoma que refieren los papás. Y dentro de los signos, uno muy característico es el que ustedes ven aquí en la pantalla, en la parte central, que es la parte de la esclera, se forma un tejido fibrótico blanquecino denominado mancha de tutor. Eso sí lo pregunto, eso se tiene que apuntar. Y la xeroftalmia, pues es la sequedad en los ojos, o tener ojos rojos, ¿no?, pero que es como picor por la sequedad que se produce. Como les había mencionado, las vitaminas liposolubles, el exceso también les puede causar daño. Y si ustedes ven aquí en el lado derecho, el exceso de vitamina A puede producir un síndrome que se llama pseudotumor cerebral o pseudotumor cerebral. ¿Saben ustedes qué es el pseudotumor cerebral? Es un síndrome de hipertensión endocriniana, pero en el que todo sale normal. O sea, tengo un líquido cefalorraquídeo que no es infeccioso, tengo una imagen tomográfica en la que no hay tumor, ¿okay?, pero hay clínica de hipertensión endocriniana, o sea, puedo tener vómitos, puedo tener taquicardia, puedo tener hipertensión, pero no hay un hallazgo biológico, estructural, que me explique la hipertensión endocriniana. Entonces, otras características del exceso de vitamina A son la fotofobia, ¿okay?, prenden la luz, les duele los ojos, no quieren ver directamente la luz, la alopecia y la ataxia. Dentro de la vitamina D, lo que tienen que acordarse ustedes es que para poder sintetizar vitamina D es muy importante la exposición al sol. Nosotros tenemos fuentes de vitamina D que naturalmente se producen en la piel, la vitamina D3, ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, y para que pueda ser utilizable tiene que pasar por procesos de hidroxilación. Son dos hidroxilaciones que tiene la vitamina D.
la segunda ocurre en el riñón, ¿no? Por eso que, si ustedes son observadores, en la primera fase, bueno, tendremos la 25-hidroxivitamina D, y luego de pasar al riñón tendremos la 1,25-hidroxivitamina D, que es la responsable de mantener el balance de calcio, de permitir la absorción a nivel intestinal del calcio. Dentro del déficit, lo que ustedes tienen que acordarse bien es de que en fases tempranas el déficit de vitamina D ocasiona raquitismo. Y aquí en este gráfico están casi todas las características del raquitismo. Por ejemplo, la primera es que es un niño con retardo en el cierre de la fontanela. Ya habíamos revisado que la fontanela anterior se cerraba aproximadamente a los 18 meses. Entonces estos pacientes pueden tener 3 años, 2 años y todavía tienen la fontanela anterior amplia. ¿Okay? Una frente amplia, hipoplasia dentaria o retardo en la salida de los dientes, pectum carinatum, ¿no? Pectum carinatum es un pectum así como los pájaros, ¿no? Hacia adelante, porque hay una malformación, hay un retardo en el crecimiento de las estructuras óseas de la parrilla costal, entonces va a haber una deformidad en el tórax. ¿Okay? Y lo que vamos a observar también es las piernas o las tibias varas, las piernas encurvadas, por este problema en la osificación. Tenemos también como características el rosario raquítico, el surco de Harrison, que el surco de Harrison pues es la contracción del diafragma hace que se forme un surco entre las últimas costillas y el abdomen, y secundario a la malformación ósea o al déficit de osificación. Y el craniotabes es una característica del raquitismo, que se describe como un adelgazamiento del hueso, ¿no? del hueso que conforma la carota craneana. Es un hueso muy adelgazado, craniotabes. Es la misma traducción en inglés, así que no hay problema. Bueno, ¿cuál es la importancia de la vitamina D? En este gráfico se resume. No solamente la vitamina D se encarga de la absorción del calcio, sino también interviene en la inmunomodulación. O sea, es decir, ayuda en la producción, por ejemplo, en la modulación de las células T, células D, en la producción de globulina, promueve o evita que el paciente tenga contacto contra procesos infecciosos. ¿Okay? Y dentro de otras glándulas que ustedes ven como la próstata, la mama, el colon y los pulmones, regula lo que es el crecimiento celular. Bueno, un dato extra para que ustedes lo tengan en cuenta son los signos de Chebostek incluso, que también eso es parte de medicina interna, que se producen cuando el paciente tiene ¿qué cosa? Hipocalcemia severa. ¿Alguno de ustedes ha visto esos signos en algún paciente? ¿Nunca en su vida? ¿Alguna vez han visto ese tipo de signos o no? Bueno, Chebostek es el signo que está en el lado izquierdo. Consiste en realizar percusión justo en la zona preauricular, ¿okay? Y ustedes van a ver, de acuerdo al grado de hipocalcemia, que el paciente hace como un guiño con el ojo o en la parte de la boca la acerca así se da. Y en el caso del uso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se realiza con el manguito para la toma de presión arterial. Voy a tratar de colocarlo 20 milímetros de mercurio por encima de donde yo ya no escucho los latidos o el pulso, y lo voy a mantener ahí unos segundos. Entonces lo que yo voy a ver es el espasmo carpopedal. Va a haber una flexión, ¿okay?, de la muñeca y también de las articulaciones metacarpofalángicas y una extensión de las interfalángicas proximales y distales. Entonces son signos clásicos de hipocalcemia que están relacionadas y se pueden ver también en pacientes con raquitismo. Bueno, hay dos vitaminas que nos faltan describir de las previas, que sí son datos que les voy a dar. En el caso de la vitamina E, se ha descrito que puede ayudar en lo que es la maturación o el crecimiento adecuado de lo que son las células de la retina, ¿okay?, pero no se ha demostrado científicamente. Entonces, en la oftalmología, por ejemplo, algunos médicos administran, indican lo que es el tocoferol, que es el otro nombre de la vitamina E, para algunos casos de degeneración macular, pero no es
que es otra vitamina liposoluble. Ustedes tienen que acordarse que en el caso de la vitamina K es muy importante para prevenir, ya lo vimos en la clase anterior, la enfermedad hemorrágica de recién nacido, por dos motivos muy sencillos. Uno, que la leche materna tiene suficiente aporte de vitamina K, y dos, que hasta que el niño se colonice con materias gram negativas, saprofitas, va a pasar tiempo. Entonces ustedes tienen que recordar que para la producción de vitamina K se necesita el metabolismo de unas bacterias del intestino. Entonces no va a haber esos sustratos y el paciente no va a tener un adecuado aporte de vitamina K. El déficit de vitamina K, pediatría, enfermedad hemorrágica del recién nacido, y el exceso de vitamina K, aunque es un poco raro, puede producir anemia hemolítica. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que son vitaminas hidrosolubles. Y aquí lo más importante no solamente es saber para qué sirve cada vitamina, sino qué es lo que ocurre con el déficit de cada una de ellas. Así que eso sí se lo aprende bien. En el caso de la tiamina o la vitamina B1, el déficit va a condicionar lo que es el beriberi. No se olviden de eso. Beriberi, si quieren ahí al aire, le pueden poner un palito extra y se van a acordar de B1, beriberi. En el beriberi se han descrito tres tipos de beriberi: el beriberi seco, beriberi húmedo y beriberi infantil. Estas tres características que ustedes ven en el cuadro son del beriberi húmedo. ¿Okay? ¿Por qué húmedo? Y ahí lo he subrayado, por el edema. Se le dice húmedo por la presencia de edema. Pero la triada característica del beriberi húmedo es insuficiencia cardíaca, neuritis y edema. Neuritis, ¿por qué? Porque estos pacientes se quejan de parestesias o de hiperalgesia, ¿no? El dolor a veces que por algún estímulo pueden tener es incrementado en esos pacientes. Dentro de otras vitaminas, la vitamina B3 o niacina produce la pelagra. Y esta pelagra se caracteriza por ser una enfermedad de las 3D. Esa es otra forma como ustedes se pueden acordar, 3D. ¿Cuáles son esas D? Diarrea, dermatitis y demencia o alteración del senso. Diarrea, dermatitis y demencia. Pelagra o por déficit de niacina B3. Bueno, este es un dato extra. El síndrome oral ocular genital se produce por déficit de vitamina B2 o riboflavina, y básicamente en la bibliografía se describe por un problema básicamente mucoso, es decir, los pacientes pueden tener quelitis angular, estomatitis, algunas úlceras en genitales y seborrea intensa, y en el caso de los ojos va a haber blefaritis, ¿no? Hinchazón de los párpados, pero básicamente no llegan a esto, simplemente a veces solamente hacen quelitis o estomatitis angular. En la segunda parte de las vitaminas hidrosolubles tenemos a vitamina B9, que es el ácido fólico que ustedes saben, y la vitamina B12. Ambas vitaminas pueden producir anemia megaloblástica. ¿Por qué se llama anemia megaloblástica? Voy a preguntar por acá. ¿Por qué se llama anemia megaloblástica? O sea, en la lámina periférica uno puede encontrar macrocitosis, ¿no? La macrocitosis es porque el volumen de esos eritrocitos es más grande, más de 100. Pero los megaloblastos son hallazgos exclusivamente de la médula ósea. Eso no se va a olvidar. La diferencia está en que el ácido fólico y la vitamina B12 pueden producir ambos el mismo tipo de anemia, pero en el caso de la vitamina B12 se asocia más a lo que es las dietas veganas, las dietas que no admiten el consumo de productos cárnicos, ni siquiera leche, huevo, pescado. Esas dietas se van a asociar más al consumo al déficit de vitamina B12. Y por otro lado, una diferencia entre las dos también es que los síntomas neurológicos se asocian más a qué tipo de vitamina, a la B12. A la B12. Los síntomas neurológicos, es decir, parestesias. Hay una enfermedad que se llama paraparesia básica cortical, que se produce por un déficit prolongado de vitamina B12. Ahora, en el caso de la vitamina B9, lo que ustedes tienen que acordarse es de que toda paciente, mujer en edad fértil que quiera tener hijos, tiene que recibir
suplementación con ácido fólico porque se ha visto que es una medida que evita lo que es el defecto del cierre del tubo neural. Básicamente esas diferencias. Y en el cuadro a la derecha, en el caso de la vitamina B12, le pueden preguntar ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es anemia perniciosa? Es solamente un nombre que se produce porque lo que hay en el paciente es déficit de factor intrínseco. ¿Se acuerdan que era el factor intrínseco? Era un factor que era producido por las células del estómago que permitía que la vitamina B12 se pueda absorber. O sea, en la anemia perniciosa sí hay vitamina B12, pero no se puede absorber por el déficit de este factor intrínseco. Sí hay vitamina B12, pero no se puede absorber por el déficit de este factor. En el caso de la vitamina C, el déficit es bastante raro porque ustedes saben que la vitamina C se puede encontrar en bastantes productos, sobre todo aquello que sea cítrico, una tamaña cantidad de productos, pero su deficiencia produce escorbuto. Por si acaso, escorbuto no significa solamente esa presión emblanquecina que ustedes tienen en la boca. Eso no es escorbuto. El escorbuto es un diagnóstico sindrómico. ¿Por qué? Porque la vitamina C es necesaria para que el colágeno se pueda entrelazar de forma adecuada. Pero si yo no tengo vitamina C en los niveles adecuados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir fragilidad térmica, fragilidad capilar. Entonces vamos a ver a un paciente que tiene equimosis a repetición, hemorragia. Yo voy a pensar que de repente es un trastorno hematológico, lo cual es válido, pero si es que todo lo hematológico está bien, debo tratar de pensar también en el déficit de vitamina B6. Así que de vitamina C, así que indagaré en la historia personal del paciente para saber si sus requerimientos son los adecuados. Ahora, el déficit de vitamina C no solamente produce estos problemas, sino también retardo en la consolidación ósea, porque hay fracturas patológicas, se producen hematomas superiores. Estos pacientes también pueden venir con las piernas encorvadas o sobre el bajo, porque no han llegado a detectar bien la fractura técnica. Entonces, el escorbuto tienen que ustedes saber de que no son solamente esas heridas en la boca que clásicamente o las mamás o las abuelitas piensan que es el escorbuto. Bueno, eso es un resumen que ustedes lo pueden revisar. Yo creo que no tiene mucho sentido estar leyéndolo, así que hice el resumen anterior. Y en el caso de los oligoelementos, ¿no?, lo que ustedes tienen que acordarse son básicamente de algunos que son muy importantes. Por ejemplo, el hierro. Además está decirle que el déficit de hierro es la primera causa de anemia en nuestro país, de anemia nutricional, que tiene algunas características: no ser microcítica, es decir, menos de 80 de volumen corpuscular medio, ser hipocrómica. En el caso del yodo, si yo les digo yodo, ¿en qué están pensando dentro del organismo? ¿En hormonas de qué tipo? Tiroideas, ¿no? Tanto el déficit de yodo es una causa común de cretinismo, ¿no?, y una causa prevenible de retardo mental, así que tengan mucho cuidado. Tienen que hacer despistaje de hipotiroidismo en los recién nacidos. Dentro de todos estos, uno que suelen preguntar mucho es el zinc, ¿okay? El zinc es un oligoelemento muy importante que en pacientes desnutridos se tiene que brindar zinc en la fase de estabilización. ¿Okay? El zinc participa en lo que es una mejoría en los niveles de absorción de alimentos porque ayuda en la adecuada reproducción de enterocitos. Pero también si yo tengo un paciente con déficit de zinc, yo voy a ver estas imágenes. Ustedes, por ejemplo, lo pueden confundir con una dermatitis de pañal severa, pero si no mejora con las medidas habituales y el paciente es desnutrido, hay que pensar en déficit de zinc. Esto se llama acrodermatitis enteropática, ¿no? Acrodermatitis es extremidades distales, dedos, manos, genitales. Acrodermatitis enteropática. Muy bien, entonces vamos a comenzar con unas preguntas. Dice: el aporte calórico mínimo para un desnutrido severo en la fase 1 o transicional es de 100 calorías por kilo por día. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Señale cuál es la deficiencia que produce acrodermatitis enteropática.
¿El déficit de qué oligoelemento? Zinc, ¿no? Muy bien. El diagnóstico de una malnutrición proteico-calórica tipo marasmo se aceptan, entre otros, los siguientes criterios, excepto, vamos a ver, en el marasmo, pérdida de peso corporal superior al 15%, dependerá de qué tipo de paciente estemos hablando, pero sí puede ser, ¿no? Es una desnutrición aguda con una pérdida de peso considerable. Estrés, pues, si no conociese otras alternativas, lo consideraría como falsa, vamos a ver. Incremento discreto del agua extracelular, ¿qué les parece eso? Agua extracelular. Si hay incremento del agua extracelular, ¿qué va a haber? Edema, ¿no? Entonces, esa no es, esa es la más falsa. Incremento discreto del agua extracelular. Ya hemos dicho que en las dos malnutriciones, desnutriciones severas, hay disfunción muscular esquelética y pueden haber trastornos de la función respiratoria, sí. Ahora, otro concepto, si ustedes se han dado cuenta, hemos dicho al inicio malnutrición, ¿no? Malnutrición es un concepto que engloba tanto a la obesidad como a la desnutrición. Entonces, malnutrición es un término que engloba a esos dos términos, porque el obeso no es que esté bien, también es un tipo de acarrea un montón de problemas a largo plazo. Siguiente pregunta, lactante de 16 meses cuya dieta consta de papillas de hidratos de carbono, papillas de hidratos de carbono, desde que dejó de ser amamantado a los 9 meses. O sea, este niño no comenzó su lactancia a los 6 meses. Está pálido, apático, con edema en miembros inferiores. El peso para la edad está en el percentil 75-90. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Marasmo Kwashiorkor, escorbuto, Kwashiorkor o raquitismo. ¿Qué hemos dicho, chicos? Hemos dicho que, clínicamente acá nos dan datos de un paciente que está pálido, que no ha tenido un buen aporte de proteínas porque su lactancia solamente consistió de papillas, ¿ok? Entonces, probablemente tenga un déficit en la ingesta de proteínas, ¿ya? Pero el peso para la el peso para la edad está dentro del percentil 75-90, que habíamos dicho que los pacientes con edema pueden simular un buen peso para la edad y no necesariamente estar bien, ¿no? Este paciente es muy probable que tenga Kwashiorkor, ¿ya? Entonces, ese dato, ¿no? Les narran una historia de desnutrido, pero su peso está dentro del adecuado para lo que es la edad. Entonces, pensar en lo que es el marasmo, Kwashiorkor, y más si le dicen si tiene edema. En la deficiencia de vitamina A se presenta, eso es lo que hemos hablado, ¿no? Miren, Pelagra ¿de qué vitamina era, muchachos? Ya, niacina, ¿no? Anemia perniciosa, ¿de qué vitamina es? B12, pero por déficit del factor intrínseco, ¿no? Beriberi, ¿de qué era? B1, ¿no? O tiamina. No se olviden de colocarle ahí a la I una rayita y ya se van a acordar que es B1, ¿no? Escorbuto, ¿por qué vitamina era? C. Y las manchas de Bitot, vitamina A, ¿no? Entonces ahí está fácil, ya saben todas las respuestas. Y ahora sí vamos a hablar de neumonía. Ya terminamos la fase de nutrición, vamos a hablar de neumonía. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la etiología de la neumonía. Ustedes saben que en la edad neonatal, ¿no? En la edad neonatal, los gérmenes más comunes, casi siempre para todo, son los gérmenes de canal de parto, ¿no es cierto? Los gram negativos, ¿okay? Listeria también, ¿ya? Pero en el caso de pacientes que tienen o que van más allá de la edad neonatal o más allá de las 3 semanas de vida, la etiología de la neumonía la vamos a clasificar de acuerdo al gráfico que ustedes ven ahí, ¿no? De 3 semanas a 3 meses todavía son importantes Clamidia trachomatis, virus sincitial respiratorio, ¿okay? Parainfluenza y estreptococo neumoniae. De 3 meses a 4 años de edad, los virus son las primeras causas de infecciones respiratorias. Eso no se olviden, ¿ya? Es una pregunta general. ¿Cuál es la primera causa de infecciones respiratorias en niños? Si no les preguntan por neumonía, siempre va a ser los virus, ¿ya? Siempre va a ser los virus. Ahora, otra cosa es de que en la pregunta les venga lo siguiente. ¿Cuál es el principal agente bacteriano que produce neumonía en la edad infantil? Ahí no van a marcar virus, ¿no? Porque la pregunta dice ¿cuál es el principal agente bacteriano? Ahí tendrían que marcar estreptococo neumoniae, ¿ya? Que es un gram positivo
que le gusta andar en cocos, ¿no? Son diplococcus. Muy bien. Seguimos. Mycoplasma pneumoniae también es un agente que es importante en 3 meses a 4 años, pero no está dentro de la primera causa. Siempre dentro del grupo de menores de 5 años, los virus están en primer nivel. Cuando el paciente tiene más de 5 años, quienes tienen más importancia como agentes etiológicos de neumonía son las agentes o las bacterias atípicas, ¿no? Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae. ¿Y por qué se les llama agentes atípicos? Porque no van a producir una neumonía como vamos a ver más adelante, ¿no? Con los síntomas característicos. Van a producir una neumonía como si fuesen un cuadro obstructivo. O sea, vamos a encontrar sibilantes, ¿ya? Vamos a encontrar sibilantes. El paciente no luce tan tóxico, pero uno ve que está desaturando o que de repente no tiene tanta sintomatología, pero le toma una placa y está horrorosa. Entonces son gérmenes atípicos porque su comportamiento no es el habitual, ¿ya? Entonces no se olviden, de 3 meses a 4 años la primera causa son los virus, a la cabeza virus sincitial respiratorio, para influenza. Después viene el Streptococcus pneumoniae, y cuando son mayores de 5 años, pues en primer lugar están los gérmenes atípicos, ¿ya? Si la pregunta viene, ¿cuál es el principal agente bacteriano en todos los grupos etarios? Es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Bueno, dentro del diagnóstico tenemos que tener la historia o evidencia de un proceso infeccioso agudo caracterizado por fiebre, tos o síntomas de dificultad respiratoria, por ejemplo, tirajes, ¿okay? Respiración rápida o taquimnia, ¿okay? Aleteo nasal en casos más graves, más la evidencia radiológica de un infiltrado pulmonar. Eso sí, tengo una radiografía a la mano, pero no lo voy a hacer en un gran porcentaje de los casos, no voy a tener una radiografía a la mano, así que es reemplazado por los signos que yo pueda auscultar, ¿no? ¿Cuáles son signos de neumonía? Que yo de repente no ausculte que el murmullo pase por un lado del pulmón porque se ha llenado de pus los alvéolos, no va a haber intercambio gaseoso en esa zona, no va a entrar el aire, entonces no voy a auscultar que pase el murmullo vesicular. O si es que el alvéolo está semilleno de pus o de ese detritus, lo que voy a auscultar son crépitos, ¿no? Los crépitos son un sonido fino, como si ustedes se agarraran o el cabello con los dedos, ¿no? Y que es más al final de la inspiración, ¿ya? La radiografía en sí es una técnica que en pediatría, si es que la radiografía no va a cambiar algo que yo voy a hacer por el paciente, o si es que yo no sospecho de una complicación, no es un procedimiento que se tenga que utilizar de rutina, es más la clínica, ¿ok? Ahora, esto, a pesar de que es antiguo, lo siguen preguntando. Ustedes deben acordarse de que hace mucho tiempo había un esquema que se llamaba YEPI, ¿ya? Que es una atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia. Era un programa que se definía o que estuvo realizado para zonas en donde no había médicos, en donde no había personal capacitado en salud y que solamente eran puestos que estaban a cargo, por ejemplo, de personal técnico. Obviamente sin desmerecer el trabajo que ellos han hecho durante estos años. En la actualidad, el enfoque de IEPI ha cambiado porque en muchos centros de salud ya hay personal más capacitado, hay licenciados en enfermería, hay médicos, hay enfermeras, ¿okay? Entonces, esto a pesar de que ya es un documento que no es tan actualizado, todavía se le sigue preguntando. De acuerdo a la IEPI o a la OMS, en esa época se denominaba neumonía a todo paciente que venía con tos y respiración rápida. Tos, fiebre y respiración rápida, entonces era un diagnóstico sindrómico, entre comillas, de neumonía. Una neumonía grave era aquella que cumplía lo anterior, pero aparte de ello yo encontraba tirajes, por eso lo he puesto con rojito, ¿ya? Y una neumonía muy grave dentro de su sistema de clasificación era aquella que tenía lo anterior, pero se agregaba cianosis o apnea, ¿okay? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque en la actualidad, si yo les pregunto a ustedes, paciente que viene de 2 años, ¿no? Que viene con dificultad respiratoria y taquimia, ¿ustedes van a pensar de frente en una neumonía? Puede ser, pero no es la única causa. ¿Qué tal si es una bronquiolitis? ¿Qué tal si es un cuadro de asma? ¿Qué tal si ha sido una obstrucción por cuerpo extraño?
Entonces, estas definiciones eran para el primer nivel de atención, donde no había personal capacitado, pero se sigue preguntando. Entonces, neumonía, para la definición de OMS o de la IEPI, bueno, la respiración rápida. ¿Okay? Neumonía grave, lo previo más tirajes. Y neumonía muy grave, todo lo anterior más apnea o cianosis. Eso les pueden preguntar también. Estos criterios detectan 70% de los niños que requieren tratamiento antibiótico por probable neumonía bacteriana. 70%, o sea, una sensibilidad no tan buena. Y más aún si yo les voy a chantar a todos ellos antibióticos, ¿no? Hay un 30-40% que no van a requerir antibióticos con esta definición. Dado que también un gran porcentaje de las neumonías son virales. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Los síndromes clínicos neumónicos más comunes. En el caso de neumonías producidas por bacterias, la principal causa es el neumococo, como está escrito aquí, ¿no? El neumococo es el principal agente bacteriano en todas las edades, en niños menores de 5 años, y esto sí es el curso que sigue una neumonía típica, ¿no? Fiebre alta, mal estado general, ¿ok? El paciente luce tóxico, ¿ya? Y tenemos hallazgos radiográficos más definidos, por ejemplo, una consolidación en un solo lado del pulmón, ¿no? Lobar o segmentaria. Eso es una neumonía típica, con incremento también de los reactantes de fase aguda, leucocitosis, desviación izquierda, ¿ok? Pero las neumonías atípicas son caracterizadas porque el paciente puede venir con sibilantes, puede venir con dificultad respiratoria, pero no hay una concordancia clínico-radiológica. Lo puedo ver bien, pero está desaturando. Lo puedo ver bien, pero tiene una placa con parches, ¿no? Una radiografía en parches. Es una neumonía típica. Esto es importante también porque el tratamiento es distinto. En el caso de neumonías producidas por estreptococo neumoniae, el tratamiento va a ser completamente diferente a los que yo considero atípicas. En las atípicas voy a utilizar macrólidos, por ejemplo. Bien, el tratamiento de elección, de acuerdo a la Guía Nacional para el Manejo de Neumonías en el paciente que tiene menos de 5 años, es amoxicilina a dosis altas, ¿ok? Amoxicilina a dosis altas, no a 30 miligramos, no a 50, es a 90 miligramos por kilo por día, dividido en 2 a 3 dosis. Ese es el tratamiento de opción, de primera opción, ¿ok? Si hay falla con el tratamiento con la amoxicilina, yo puedo utilizar otras opciones. Puedo utilizar cloranfenicol, puedo utilizar algunos macrólidos como la eritromicina, claritromicina. Puedo utilizar algunas presentaciones también intramusculares que vamos a revisar después. ¿Por qué? Porque se ha visto de que el tratamiento por vía oral es tan efectivo como el tratamiento intramuscular si el paciente no tiene ningún criterio de hospitalización. Ustedes pueden manejar de forma ambulatoria a un paciente con neumonía sin ningún problema. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización de una neumonía? Fácil. Frecuencia respiratoria más de 70 si el paciente tiene menos de un año. Frecuencia respiratoria más de 50 más de 60, perdón, más de 50, perdón, si el paciente tiene más de un año. Saturación por debajo de 92 o 90% a nivel del mar. Que el paciente sea intolerante, o sea, vomita todo lo que recibe por el distrés ventilatorio. Un distrés de moderado a severo, que no responde a maniobras terapéuticas, ¿okay? O la incapacidad de los padres para dar el tratamiento. Esos son criterios de hospitalización. Bueno, acá están las recomendaciones de tratamientos. Dentro de la guía, la primera es la amoxicilina. Ahí está la dosis. Puedo utilizar macrólidos, ¿okay? La primera opción dentro de la terapia con antibióticos para una neumonía en un paciente que no ha estado recibiendo antibióticos previamente puede ser la ampicilina, un medicamento que ya no utilizamos mucho, no tanto porque no se pueda, sino que lamentablemente dentro de nuestro mismo uso personal creemos de que estos antibióticos aún ya no sirven, pero no es así, ¿ya? Dentro de otras opciones tenemos el cloranfenicol a 50-75 miligramos y la cefalosporina, ¿no? Cefuroxima también se puede utilizar como segunda opción para tratamiento de las neumonías. Pacientes que no han recibido vacunas deberían recibir amoxiclavulánico, porque estos pacientes están más propensos a adquirir infecciones por
organismos productores de beta-lactamasas. ¿Okay? Y en el caso del clavulanato lo que hace es disminuir esa resistencia, ¿no? Actúa bajo otro mecanismo el clavulanato, entonces les ayuda. Muy bien. Una vez que ya damos tratamiento, debemos hacer un seguimiento a las 48 horas al paciente para ver si ha habido mejoría. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Si bajó la temperatura o si el paciente de lo que vino, por ejemplo, con una frecuencia de 48, ahora tiene 30. Eso quiere decir que ha estado mejor, ¿no? Si hay deterioro clínico, yo me voy a dar cuenta porque el paciente va a persistir febril, pero su estado general va a empeorar. Y tengo que sospechar en ese caso de complicaciones. Por ejemplo, ¿qué complicaciones puede tener una neumonía? Derrames, ¿okay? Abscesos paraneumónicos. Ya de repente ustedes pueden haber visto abscesos, ¿okay? Empiemas. Una cosa es un derrame paraneumónico y otra cosa es un empiema. No es lo mismo. Un derrame simplemente es la colección que se produce por el proceso infeccioso, ¿okay? Pero no hay evidencia de crecimiento de bacterias en esa colección. En cambio, un empiema es prácticamente la presencia de un cultivo positivo dentro de ese líquido que hay ahí. Un derrame se puede complicar con un empiema, si es cierto. ¿Okay? Entonces, si yo veo de que el paciente no ha respondido al tratamiento, lo que yo tengo que hacer es cambiar de tratamiento antibiótico, considerar la etiología viral, de qué es lo que hemos estado hablando. ¿Okay? Y en estos casos sí voy a necesitar una radiografía. ¿Okay? En estos casos sí voy a necesitar una radiografía. Muy bien, vamos con las preguntas. La etiología más frecuente de neumonía bacteriana, ya ven, ahí les preguntan específicamente por neumonía bacteriana. ¿Cuál es? Hay varias, mira, Haemophilus influenzae, Diplococo pneumoniae. Diplococo ustedes saben de que es el mismo nombre que Streptococo pneumoniae. No se olviden. Diplococo o Streptococo es lo mismo. No se confundan abajo, hay Streptococo beta hemolítico del grupo A. Este agente, Streptococo beta hemolítico del grupo A, ¿qué era lo que producía? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que producía el Streptococo beta hemolítico del grupo A? Eso lo revisamos en la clase anterior. Claro, farina amilítica supurada o también dentro de los rayes, escarlatina, ¿no? La toxina. Entonces no es la respuesta. ¿Y el Streptococo del grupo B? ¿Se acuerdan? ¿Ese agente de dónde es? Ese agente no es tan pediátrico, ese agente es más obstétrico, ginecológico, no se olviden. ¿Ya? La respuesta aquí es Diplococo pneumoniae. Pero ahí la pregunta es agente bacteriano. La siguiente, agente causal de bronquiolitis y neumonía en lactantes. Bronquiolitis y neumonía en lactantes. ¿Cuál es el virus sincitial respiratorio? ¿Ya? No se olviden que el virus sincitial respiratorio sí es el agente favorito, etiológico por excelencia de la bronquiolitis, pero también puede producir neumonías. Y ya hemos revisado de que en pacientes menores de 4 años los virus son las primeras causas de neumonía, si les preguntan de frente, así nada más. Muy bien. Escolar de 8 años, ¿ok? De 8 años con neumonía aguda por Mycoplasma pneumoniae. El antibiótico de elección es, a ver, ahí, a ver, vamos a ver, cefradina, amoxicilina, cotrimoxazol, que es el otro nombre de sulfametoxazol más trimetropin, penicilina o claritromicina. ¿Qué hemos dicho? A partir de los 5 años, los agentes que producen neumonía con más frecuencia son los agentes atípicos, ¿no? Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, ¿ok? Estos agentes tienen una característica de ser más que nada intracelulares, es por eso que los agentes como las beta-lactámicos no tienen mucho efecto frente a estos agentes. Entonces ahí la primera opción son los macrólidos. Y dentro de todas las opciones que están ahí, ¿cuál es el macrólido? La claritromicina. ¿Okay? La claritromicina. ¿Ya? Siguiente. Asma bronquial. Bueno, en realidad el asma bronquial es una enfermedad que a veces asusta a los padres. Es prácticamente lo que podría ser, produce tanto susto como que de repente le digan a uno que tiene HIV. Y se los digo así porque cuando tenemos en la consulta pediátrica, lo que menos quieren escuchar los papás es ese término, asma. Es un término que condiciona preocupación por cómo se va a desarrollar el niño en el futuro, ¿okay? Así que tienen que tener cuidado en decirle que el niño es asmático o no a un papá. Ustedes ya conforme vayan leyendo más
se van a dar cuenta que no todo niño que silba significa que es asma. Recuerden que tenemos la bronquiolitis, tenemos las infecciones virales que pueden producir sibilantes. No todo niño que silba tiene asma. Esa es la idea. ¿Cómo se diagnostica? Ustedes saben que en adultos, ¿ya han pasado por clases de medicina interna ya, chicos, o todavía no? ¿Sí? No, me refiero en este ciclo. Ya. Entonces ustedes saben que en adultos básicamente el diagnóstico de asma utiliza técnicas extras, ¿no? Como la flujometría, el espirómetro. En el caso de niños, nosotros podemos utilizar esas técnicas, pero a partir de los 4 o 5 años. Por lo que el diagnóstico de asma en un niño que es más pequeño es netamente clínico. ¿Qué características va a tener el paciente asmático en los primeros años de vida? Primero que tengo que indagar en la historia familiar. Tengo que preguntar si el papá o la mamá han sido asmáticos en la infancia. ¿Okay? Eso es un dato muy importante. Si tengo un paciente con episodios de sibilancias recurrentes, cuyos papás han sido asmáticos, probablemente tenga mayor riesgo de terminar en asma. ¿Okay? Tengo que preguntarle al familiar también cómo es la periodicidad de los síntomas. Es decir, señora, cuando su niño tiene tos, ¿no? ¿En qué hora es más frecuente la tos? Si el papá le dice, no, doctor, bueno, en realidad tose todo el día, probablemente sea solamente un cuadro viral, ¿no? Pero si les dice, doctor, no, ¿sabe qué? Cuando él se enferma, yo veo que mi niño tose más en las noches y en las madrugadas. Eso es algo más característico de un paciente que va hacia un fenotipo de asma. ¿Okay? La tercera es de que haya una comprobación de que el utilizar beta-2 agonistas ayude al niño. ¿Okay? Doctor, mire, la otra vez, no es la primera vez que Juanito se enferma de estos cuadros obstructivos, pero cada vez que yo le doy el inhalador, veo que mejora, que ya no tose con tanta frecuencia. Eso es un punto extra para sospechar de que tenga asma un niño menor de 5 años. Y la otra es, ¿cuál me estoy olvidando? Bueno, tener una historia de atopía. Por ejemplo, pacientes que previamente, ¿no? en sus primeros meses de vida o el primer año de edad tuvieron dermatitis atópica, ¿no? Esos pacientes tienen riesgo de hacer asma. O pacientes que tienen rinitis alérgica. Esos niños que en los cambios de estación están con mocos todas las mañanas y que no tienen fiebre, que hacen su vida normal y que mejora en el transcurso del día la secreción nasal, probablemente sean factores de riesgo para pensar en que ese paciente sí tenga asma. Lo otro que me estaba olvidando por mencionarles era de que el ejercicio en los niños también puede desencadenar sibilancias. Si el papá dice, doctor, sabe que cada vez que termina de hacer fútbol o de jugar vóley, veo de que empieza a toser de forma muy exigente, ok, ese paciente puede tener asma y no necesariamente necesitar las pruebas de espirometría. Me dejo entender. Entonces, este cuadro que está en inglés justo nos habla de eso, ¿no? Que los síntomas, verificar cómo es la frecuencia, la recurrencia, que empeoran los síntomas en la noche y son más en las mañanas, en la madrugada, temprano, ocurren o empeoran después del ejercicio u otros agentes como por ejemplo el polen, aunque aquí no es tan común. En nuestro país más común es de que el paciente tenga estas crisis debido a que ingresa a áreas que están muy contaminadas por el polvo, porque en los polvos están los ácaros. Y los ácaros son agentes sensibilizadores, gatillos de asma para algunos pacientes. ¿Okay? Y lo otro es de que estos episodios no estén relacionados a resfríos. ¿Okay? Si yo tengo un paciente que hace silbidos cada vez que se resfría, es decir, que previamente estuvo con moquitos, con tos, tengo que tener mucho cuidado en decirle que sea asmático. Probablemente solamente sea un cuadro viral que conforme el niño crezca ya no los va a tener con tanta frecuencia. Pero si el paciente ha tenido estos episodios, por ejemplo, pintaron la casa y a las horas empieza a tener, ok, tengo que tener cuidado. O de repente cocinaron con leña y el paciente empieza a tener estos cuadros de silbidos. Este niño pequeño sí puede tener asma, porque no es un evento desencadenado por una infección respiratoria. ¿Ok? Muy bien. Bueno, dentro de la clasificación, de acuerdo al control de los síntomas, ¿no? La clasificación se puede hacer de la siguiente forma. El asma intermitente es aquel asma que ocurren con una frecuencia, los síntomas ocurren con una frecuencia de menos de una vez por semana, no hay síntomas nocturnos muchas veces, ¿ok? Y al año pues tendrá 1 o 2 exacerbaciones.
En el asma persistente leve, los síntomas ocurren más de una vez por semana, pero menos de una vez al día, o sea, a veces a la semana lo pueden hacer 1 o 2 veces. El asma persistente moderado, los síntomas ocurren dentro de la semana con frecuencia y también incomodan en la noche. Y en el asma severo persistente, pues los síntomas ocurren todos los días y el paciente tiene un desmedro de su actividad física. También se puede clasificar el asma de acuerdo al control, ¿no? Un asma adecuadamente controlada es aquella en la que, con las medidas terapéuticas dadas, yo controlo los síntomas, el paciente puede desarrollar su actividad normal, no hay síntomas nocturnos y el paciente esporádicamente utiliza beta-2 agonistas para aliviarse los síntomas. En el asma parcialmente controlado, lo que ustedes van a ver es más que nada un predominio de síntomas a predominio nocturno. Puede el paciente estar bien en la mañana, pero en la noche se descompensa. Y en el no controlado, pues, por su mismo nombre, los síntomas, a pesar de las medidas terapéuticas, yo no objetivo mejoría. Entonces, la clasificación por el grado de control me va a servir para determinar qué escalas del tratamiento yo voy a hacer con mi paciente. Dentro de las escalas de tratamiento, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Para el tratamiento del asma en general, la base son los beta-2 agonistas. ¿Qué hacen los beta-2 agonistas? De acuerdo a su fisiopatología, su farmacología. Doctor que está de polo naranja, ¿cuál es su nombre? Doctor de polo naranja, usted, ¿cuál es su nombre? Sergio. Sergio, ¿qué hacen los beta-2 agonistas? No tengas temor. Recuerda que otro nombre que se le da es broncodilatador. Entonces, aperturan, dilatan las vías respiratorias. Actúan sobre el músculo liso, dilatan el músculo liso, permiten de que el bronquio se dilate, permite el pasaje de aire. Ustedes tienen que recordar que dentro de la fisiopatología del asma, lo que ocurre es 3 cosas básicamente, ¿no? Broncoconstricción, inflamación y incremento de la secreción de moco, ¿no? Son esas 3 cosas. Y todo producido por un gatillo al que el paciente está sensibilizado, ¿no? Si yo no voy bien con los beta-2 agonistas, tengo que incrementar otro esquema terapéutico para mi paciente. En este caso, lo que le ayudará serán los corticoides inhalados. ¿Qué corticoides inhalados ustedes conocen? A ver, usted, doctora. Budesonida, otro. Fluticasona, otro. Beclometasona. Entonces, si yo no estoy manejando bien a mi paciente con beta-2 agonistas a demanda, es decir, me da tos o siento que me falta el aire, me aplico mi beta-2 agonistas, tengo que ya darme la necesidad de utilizar de forma prolongada un corticoide inhalado. ¿Ok? Primero comienzo con dosis bajas. Si con esas dosis bajas diarias yo no controlo los síntomas, tengo que incrementar la dosis. Hay dosis bajas, dosis intermedias y dosis altas. Si con dosis intermedias de corticoides inhalados yo no logro controlar los síntomas, tengo que ir un paso más. ¿Qué otros medicamentos para el asma ustedes conocen? A ver, ya hemos hablado. Ya, pero eso es más que nada para el manejo de crisis, está bien, pero para el manejo cotidiano de un paciente que no está en crisis asmática, los antileucotrienos, ¿no? Los antileucotrienos como el Montelukast, ¿no? Si aparte de ello yo no logro controlar los síntomas, pues ya tengo que utilizar corticoides inhalados a dosis altas, o también puedo utilizar corticoides vía oral, o también otros agentes que ustedes también conocen, que se relacionan con el té. La teofilina, ¿ok? La aminofilina, más que nada la teofilina, ¿no? Entonces, básicamente ese es el manejo secuencial en forma resumida del asma. Lo que ustedes le van a preguntar como alumnos que están dando un examen para el internado, para el ENAD, es básicamente el concepto de cuál es la terapia más efectiva en el tratamiento del asma, los corticoides inhalados de acción corta, porque también hay de acción prolongada, ¿no? El salbutamol es la primera opción. Eso es clásicamente lo que preguntan. Y el diagnóstico de asma en el niño menor de 4 o 5 años es clínico. No podemos utilizar pruebas espirométricas. En el mayor de 5 años sí podemos utilizar espirometría, su test
de estimulación de repente con lo que usted mencionaba, ¿no? El test de la metacolina, ese tipo de cosas, o el test de respuesta con broncodilatadores, se puede utilizar en niños mayores, pero en niños menores no, porque no colaboran, simplemente es por eso, ¿ya? Entonces eso es algo resumido, ustedes pueden leer todo lo que está aquí, pero yo creo que lo mejor es tratar de resumir la información para que ustedes se lleven lo más importante, ¿ya? Muy bien. Esto sí es importante, esto creo que se repite con frecuencia en los exámenes, es la evaluación de la severidad en el caso de una crisis asmática. Crisis asmática es una descompensación del cuadro habitual que el paciente tiene de sus síntomas de asma. Lo anteriormente revisado equivale al manejo cotidiano, al manejo que yo le voy a plantear al paciente porque tiene un régimen diario de síntomas. Pero cuando hay una sensación de dificultad de aire, que no es controlada en casa, que es súbita, estamos hablando de una crisis, ¿no? Y para valorar una crisis existe esta escala que, aunque es antigua, todavía la seguimos utilizando, la escala de Birman y Pearson modificada por Tal. Esta escala tiene 4 variables, ¿ya? En el extremo del lado izquierdo ustedes van a ver la primera, frecuencia respiratoria, la segunda que es sibilancias, la tercera que es cianosis y la última que es los tirajes. Ojo, aquí no estoy hablando de saturometría, aquí no estoy hablando de cómo habla el paciente, si es que habla entrecortado o no. Son 4 nada más. Y para que ustedes se puedan acordar, hay algunos puntos de corte que sí se tienen que aprender. En el caso de la frecuencia respiratoria, 40 y 30. ¿Okay? Para la frecuencia respiratoria ponemos como base 40 para los pacientes menores de 6 meses y para los pacientes mayores de 6 meses colocamos 30 como base. Entonces, si tienen menos de esa frecuencia respiratoria, le daremos un puntaje de 0. Ahora, a ese 40 y ese 30 sumémosles 15 para ir viendo los puntos de corte. 40 más 15 es 55. 55 más 15 es 70 y más de 70. Y en el caso del otro bloque es 30 más 15, 45. 45 más 15, 60. Y más de 60 es el otro. Entonces, de esa forma ustedes se pueden acordar, ¿no? 40 y 30, 15 más 15. Así se acuerdan los puntos de corte y así ya no van a estar perdiéndose. En el primer punto, si yo le doy un puntaje de 1 es porque la frecuencia respiratoria del paciente está entre 41 y 55 o 31 y 45 dependiendo de la edad. Será 2 puntos si es entre 55 a 70 y 45 a 60 dependiendo de la edad. Y más de 3 puntos le daré si es que es más de 70 o más de 60 dependiendo de la edad. En el caso de las sibilancias, si yo no oculto sibilancias, le tengo que dar un puntaje de 0. Si yo oculto las sibilancias solo al final de la expiración con el estetoscopio, es un punto. Si las oculto en los 2 tiempos, pero con el estetoscopio, van a ser 2 puntos. Pero si el paciente viene a la emergencia y yo ni siquiera acerco el estetoscopio, ya escucho que el paciente se está ahogando y los sibilantes se escuchan a lo lejos, ese paciente tiene 3 puntos. Ojo, también puede tener 3 puntos si hay un silencio ocultatorio en los pulmones, porque a veces llegan tan cerrados que no pasa nada el murmullo vesicular. ¿Ya? La cianosis, si no hay cianosis obviamente le pondré 0. Si la cianosis solamente ocurre cuando el paciente llora, le puedo poner un punto. ¿Por qué? Porque cuando llora el paciente no pasa suficiente cantidad de aire, entonces en ese momento el déficit de oxígeno se hace más notorio, ¿no? Si yo encuentro una cianosis alrededor de la boca, pero el paciente está tranquilo en el reposo, ¿no? Es decir, sin llanto, esos son 2 puntos porque es un cuadro más severo. El paciente no está llorando y ya lo estoy viendo azul. Y si es generalizado, voy a utilizar y voy a dar 3 puntos. En el caso de los tirajes, lo que ustedes se tienen que acordar es de abajo hacia arriba. O sea, tiraje subcostal, tiraje intercostal y tiraje supraclavicular. Tienen que tener cuidado porque en los pacientes que son muy delgados, a veces puede haber cierto tipo de tiraje aquí. Y en los pacientes obesos, a veces el único tiraje que voy a ver es el supraclavicular también. Pueden estar con distrés y no necesariamente tener intercostal e intercostal. Será un punto si solamente veo un paquete, 2 puntos si veo 2 paquetes comprometidos y 3 puntos si es universal o 3 paquetes. Entonces, un distrés leve será todo aquel puntaje que sea menor de 5, es decir, de 1 a 4. Un distrés moderado de 6 hasta 8 puntos.
y un distrés severo de 9 a más. Esto se correlaciona a veces con la saturación. Generalmente saturaciones por debajo del 94% son distreses de moderados a severos. Por debajo del 94%. Entonces vamos a ver esta pregunta, por ejemplo, que es clásica, ¿no? En salud la preguntaron en el año 2007. Desde su publicación en Pediatrics en el año 74, la puntuación clínica de Birman y Pearson se ha constituido en el score clínico más usado y recomendado para determinar el grado de dificultad respiratoria. Según esta, la ocultación de sibilancias sin estetoscopio en las dos fases respiratorias más tiraje universal suman un score de... A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya, ¿quién dice 5? ¿Quién dice 6? Ya, muy bien. Son 6, pues. ¿Por qué? Porque tenemos tirajes universales, o sea, 3 paquetes, que ahí son ¿cuántos puntos? 3. Y tenemos ocultación de sibilantes sin estetoscopios en los dos tiempos. Son 3 puntos más, son 6. Muy bien. No es parámetro del score de Birman y Pearson modificado por tal. Eso ya ven, es una pregunta que se repite bastante. Miren, tienen frecuencia respiratoria, tienen saturometría, tienen sibilancias, tienen compromisos de músculos y cianosis. ¿Cuál no es la respuesta? Saturometría. No se olviden. A ver, voy a regresar. Eso quiero que entiendan. ¿Ya? Miren, en el cuadro original no figura la saturometría. Hemos puesto el último cuadro para que ustedes se den una relación entre lo que es la saturometría y el grado de distrés. Pero en la escala original y en la modificada no figura la saturometría. Son 4. Frecuencia respiratoria, tirajes, cianosis, ¿y cuál es el último? Grupos musculares. ¿Ya? Son cuatro características, ¿no? Las sibilancias. Saturometría no. Saturometría y otras escalas que valoran la saturometría más actuales que el pediatra tiene que conocer, por ejemplo el Pulmonary Index Score. Pero ahorita, por motivo de esta explicación, para Birman y Pearson no entra la saturometría. Para tuberculosis. Muy bien. Estos son datos de la última guía nacional que han sido publicados el año 2013, pero este artículo del año 2003 señala algunas características que sí valen la pena mencionarlas. El diagnóstico de tuberculosis en el niño es muy difícil. Es muy difícil. Porque el paciente pediátrico con tuberculosis es un paciente que que si es en menores de 5 años, esos pacientes todavía no saben expectorar, ¿ya? Entonces, la posibilidad de encontrar bacilos en el esputo de esos niños es muy pobre, por ese motivo. En segundo lugar, la mayoría de niños son paucibacilares, es decir, tienen poca cantidad de bacilos en el esputo, a pesar de tener una infección severa, ¿ya? Básicamente el diagnóstico se realiza por juntar criterios, ¿no? Criterio clínico, síntomas, ¿no? Fiebre, baja de peso, tos, ¿no? Epidemiológico, si es que ha tenido algún contacto con un caso índice, eso también es un punto a favor, o de algunos exámenes auxiliares, por ejemplo la placa de tórax para evaluar signos indirectos de tuberculosis pulmonar, o también el uso del PPD, que vamos a revisar también en quiénes y cuáles son los puntos de corte para utilizar. Y lo último es de que la línea o brecha entre la infección y la enfermedad a menudo no es clara. O sea, ustedes saben cuál es la diferencia entre infección y enfermedad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de infección quiere decir que el paciente ya tuvo contacto con el agente patógeno, de repente ya lo tiene en periodo de incubación, pero no expresa la enfermedad. ¿Okay? En el caso de la enfermedad es cuando ya el paciente expresa síntomas y signos del proceso. Pero en el caso de niños, a veces esa diferencia entre lo que es infección y enfermedad no se puede determinar con exactitud. Y a veces tenemos que tratar de forma, por cumplir las normas técnicas. Entonces, la definición que maneja la última guía es la siguiente: TBC infantil confirmada es aquella definida por un estudio bacteriológico positivo para micobacterias, por ejemplo, baciloscopía, cultivo, pruebas moleculares que ahora hay, que sean positivas, es decir, demuestro el aislamiento del agente, o demuestro la presencia del micobacterium tuberculoso, o de una muestra de tejido compatible, por ejemplo, una biopsia pleural que encuentre granulomas calcificantes, ¿okay?
o una muestra de un lavado broncoalveolar en el que aíslo el bacilo. Eso es un aislamiento en tejidos, ¿ya? Eso es confirmado. Mientras que una tuberculosis infantil probable está definida como la presencia de 3 o más de estas características, ¿no? La primera son los síntomas que ya les he explicado, fiebres prolongadas, que a veces pueden ser solamente el único síntoma en el niño. Tos y pérdida de peso serían más sugerentes de que algo más está pasando, ¿no? Exposición a un caso de TBC infecciosa activa, por ejemplo, madres que tienen a sus hijos en penales. Eso es un grupo de riesgo, ¿no? Madres seropositivas con VIH que están en contacto, por ejemplo, en el Callao o en barrios donde hay mucho conglomerado, barrios pobres dentro del Callao, son más frecuentes encontrar pacientes con tuberculosis o en el Agustino, por ejemplo. Prueba de tuberculina positiva es un factor agravante para pensar que el paciente tiene o posibilidad de tuberculosis, o evidencia de exámenes de apoyo al diagnóstico como la parte de radiografías o como la parte molecular. Hay otros exámenes que ya se están haciendo, el BATEC, por ejemplo, o el MOTS, ¿no? ¿En quiénes debo priorizar el diagnóstico de tuberculosis? En pacientes con contacto de un caso índice, en pacientes con contacto con TB-MDR, en pacientes que tengan menos de 5 años, ¿okay? Por la posibilidad de hacer infecciones severas, en pacientes con infección por VIH, en pacientes con desnutrición severa. En ellos tengo que focalizar más mi atención. No quiere decir que el resto lo descuide, pero estos pacientes son más propensos a adquirir una infección por tuberculosis. En la guía nacional se describen 2 escenarios sobre el PPD. El primer escenario menciona de que si yo tengo un paciente pediátrico con un PPD mayor a 10, es positivo. Esa es la positividad del PPD. Pero va a ser positivo si es mayor a 5 en este grupo, en los pacientes desnutridos, en los hijos cuyas madres tienen tuberculosis, ¿okay? Por ejemplo, recién nacidos con mamá con TBC activa, en ellos un PPD mayor a 5 puede ser positivo, no es necesario llegar a 10. En los pacientes inmunodeficientes, es decir, que tengan alguna inmunodeficiencia primaria, no secundaria a infecciones virales, o aquellos que tengan infección por VIH. En ese grupo de pacientes el límite es inferior. Un PPD positivo va a ser 5 milímetros. Recuerden que el PPD me diagnostica exposición, no enfermedad activa. Un PPD positivo va a ser un factor que, unido a los demás, me va a sugerir si el paciente está haciendo la enfermedad, ¿ya? Ahora, en el caso de la profilaxis o terapia preventiva con isoniazida, ¿en quiénes tengo que dar? Primero, en aquel paciente en el que no tenga la enfermedad activa, obviamente, ¿no? Si tiene la enfermedad no le voy a dar profilaxis, tengo que tratar. Pero en todos los menores de 5 años que han tenido contacto con un caso índice de tuberculosis, tengo que darle terapia con isoniazida, independientemente del PPD que yo encuentre en el paciente. Personas entre 5 y 19 años cuyo PPD sea mayor de 10 y que tengan un caso índice al lado, ¿ok? Y personas que tengan contacto con estos pacientes pero que tengan VIH, también en ellos, ustedes saben por estudios de infectología que dentro del programa nacional una parte importante es la profilaxis con isoniazida en el paciente que no ha estado previamente infectado con tuberculosis, en el caso de VIH. Eso es también en el caso de los niños. ¿Con qué medicamento utilizamos? Utilizamos la isoniazida, ¿ok? A 10 miligramos por kilo por día, máximo 300 por 6 meses. Esa es la terapia preventiva con isoniazida. La Guía Nacional para Diagnóstico de Tuberculosis Infantil coloca la edad máxima es de 15 años. Cuando el paciente tiene más de 15 años, se trata como adulto para la Guía Nacional. ¿Ya? Esos datos tienen que estar claros. Ahora, una pregunta que me parece que es importante es que ustedes definan qué es el complejo primario de GOM. ¿Alguien se acuerda qué era el complejo primario de GOM? ¿Sí? A ver. ¿Qué era el complejo primario de GOM? Ya, muy bien, es la idea, ¿no? Pero son 3 cosas, ¿no? Primero es la inoculación primaria, tejido pulmonar infectado, más linfangitis, más las adenopatías cercanas, ¿no? Pueden ser paratraqueales, pueden ser pariliares, entonces son 3 cosas. La inoculación primaria, más linfangitis, más los ganglios, ¿no?
también se puede denominar complejo de Ranke. ¿Ya? Van a encontrar esos dos términos, no se confundan, es lo mismo. El complejo primario de Ghon o complejo de Ranke también se suelen confundir. Esto básicamente es para que ustedes entiendan este gráfico cómo se produce la infección por tuberculosis, ¿no? Primero, en edades tempranas nosotros estamos expuestos al bacilo, como ustedes pueden verlo en la parte del lado izquierdo. Se forma el complejo primario de Ghon. A veces los ganglios se calcifican. En la mayoría de ustedes, por ejemplo, pueden tener un complejo primario, como no, pueden tener un ganglio calcificado. Yo creo que la mayoría lo tenemos porque estamos en los hospitales nacionales, pero la diferencia es que somos inmunocompetentes. Tenemos dos vías: o hacer una enfermedad localizada en el pulmón, la enfermedad propiamente tuberculosa, con Casium, ¿no? O de repente el bacilo se duerme, entre comillas, y se reactiva con posteridad cuando hay algún desbalance en nuestro organismo, ¿okay? Haciendo la enfermedad pulmonar. O la otra es de que de ese foco primario se disemine hematógenamente, ¿no? Y tengamos la forma severa, ¿no? La meningitis, la tuberculosis miliar y la forma ósea, ¿no? Esas son tuberculosis severas. Entonces, más o menos es así como se produce la enfermedad. Si a ustedes les pongo un PPD, probablemente todos salgan positivos. Yo recuerdo que la última vez que me hice estuve en 10, justo ahí nada más. ¿Por qué se da tratamiento a los niños con tuberculosis? Es una pregunta que más que nada se tiene que responder con lógica, creo yo, ¿no? ¿Por qué es necesario tratarlo ya que puede dar un pulmón fibroso? ¿Porque los linfocitos producen más interferón alfa? No creo. ¿Porque es básico el desarrollo de Casium? Eso es más la parte patológica. Para evitar evolución a enfermedad grave por inmadurez del sistema inmunológico. Esa es la respuesta, es lo más lógico, ¿no? Para evitar evolución a enfermedad grave. Ya. Ahora vamos con lo que es otitis media. ¿Ya? Bueno, básicamente para no aburrirlos, la otitis media es una enfermedad frecuente en pediatría. ¿Por qué? Primero, por la distribución anatómica de la trompa de Eustaquio. Si yo analizo alguno de sus cráneos, la trompa de Eustaquio en ustedes es de esta posición, más o menos, es un poco oblicua. ¿Okay? Lo que hace que el drenaje de las secreciones respiratorias no vaya hacia ese lado. En cambio, en el niño, la trompa de Eustaquio es más horizontal. Pero ustedes tienen que recordar que dentro de los cornetes de la nariz, en la parte inferior, tenemos un orificio que se conecta con la trompa de Eustaquio. Si es más horizontal, yo voy a tener mayor riesgo de hacer infección en la caja timpánica porque las secreciones van a ir a ese nivel con mayor frecuencia. ¿Okay? En segundo lugar, muy bien, entonces vamos a seguir con la parte de otitis media. Ya estábamos revisando de que anatómicamente el paciente pediátrico está predispuesto a realizar este tipo de infecciones. La otitis media se caracteriza por algunos síntomas y síntomas clásicos, ¿no? En primer lugar, que hay otalgia, es decir, hay dolor. Muchas veces se caracteriza por ser de inicio agudo. A veces en las madrugadas vienen los pacientes porque la mamá dice, no, hace unos días estaba con moquito y hoy día en la noche, doctor, está muy lloroso, se despertó como que llevándose la mano hacia un lado, ¿no? Hacia la oreja o hacia la mejilla. No te saben explicar muy bien las mamás, pero es característico el dolor. Otra característica que se tiene que notar en la otitis media son las características de la membrana timpánica. La membrana timpánica es de un color nacarado, es de un color que permite ver la cadena osicular, la cadena de huesecillos, martillo, yunque, estribo. O sea, no van a ver los tres, pero sí van a ver el manguito de uno de ellos. Y es translúcida porque uno, si examina con el otoscopio, puede ver un triángulo luminoso, ¿no? Que brilla alrededor de la membrana timpánica. Entonces, ustedes, cada vez que examinen a un niño sano, traten de examinar la membrana timpánica para que se asocien a la evaluación de una membrana timpánica normal. En la otitis media,
Lo característico de una infección es que la membrana luzca abombada porque la cantidad de líquido, de detritus que hay en la caja timpánica hace que se abombe la membrana. Puede haber cambio de coloración de lo que era de un color nacarado, es rojizo, ¿okay? Y obviamente el gold estándar es la otoscopía neumática. ¿Qué es la otoscopía neumática? Es el mismo aparato, el otoscopio, pero con una bombilla al costado que está unida al otoscopio, y cuando se acerca al oído se hace una pequeña presión para ver si la membrana se mueve o no. Se supone que si está infectada o si hay líquido en la caja media, en el oído medio, la membrana no va a ser retráctil, se va a quedar tensa. Entonces ese es el instrumento diagnóstico de elección. Y por último, otro factor que también está presente en las otitis es la presencia de fiebre. Para poder diagnosticar una otitis media tengo que cumplir esos 3 criterios para diagnosticar una otitis con certeza. ¿Por qué? Se preguntarán. Si alguno tiene sobrinos o tiene hijitos, no cometan el error de diagnosticar una otitis media solamente por presencia de dolor de oído, porque es bastante común. Hay pacientes que a veces vienen a la consulta diciendo: doctor, ¿sabe qué? Mi niña, 3 añitos tiene, pues, ¿no? Está con moquitos de ayer, mire, no ha hecho fiebre, pero está que le duele el oído. Y uno lo examina y lo que ve solamente es una membrana eritematosa. Entonces, eso solo se llama otalgia. Eso solamente se llama otalgia. Para diagnosticar una otitis media con certeza tiene que haber síntomas, evaluación otoscópica, ¿ya? Y signos. Si no, no puedo dar el diagnóstico de certeza de otitis media. Entonces, en esta diapositiva, bueno, ahí está: síntomas de inflamación, otalgia o equivalentes, irritabilidad o llanto intenso en la noche y fiebre, ¿no? Otorrea. Obviamente, si yo encuentro otorrea y ha habido una historia previa de dolor de oído, es muy probable que sí sea una otitis media. Una otorrea sí es una condición para tratar como una otitis media, ¿ya? Si hay conjuntivitis, yo debo de pensar en Haemophilus, porque clásicamente otitis media más conjuntivitis es producida por Haemophilus influenzae. Bueno, los signos de la otoscopía neumática aquí están descritos. Membrana timpática normal, ya les expliqué que es translúcida. Y en la otitis media pues va a haber detritus, va a haber fluido en el oído medio, va a haber inmovilidad de la membrana timpánica, ¿okay? Va a haber inflamación, el cambio de color que ya les he explicado, y el abombamiento. Dentro de la etiología, los principales agentes que producen la otitis media aguda, el primero es el Streptococcus pneumoniae dentro de las bacterias, ¿ya? Dentro de la etiología, él es el responsable de un 40-50%. Y si ustedes van sumando, miren, neumonía, Streptococcus pneumoniae, otitis media, Streptococcus pneumoniae, es por eso que dentro del esquema nacional de inmunizaciones, la vacuna contra el neumococo es sumamente importante, porque disminuye la morbilidad de los pacientes frente a estas infecciones, ¿okay? Dentro de otros agentes está el Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, ¿no? También el Streptococo del grupo A. Los virus también participan dentro de la etiología, pero están en una menor proporción. Muy bien. Dentro del manejo, mucho se debate si es que los pacientes deberían o no recibir tratamiento con otitis media aguda. Hay algunos autores que deciden que en base a algunos criterios y en base a la edad del paciente se debe administrar tratamiento o no. Y para eso vamos a ver el siguiente cuadro. Todo paciente menor de 6 meses con otitis media probable, es decir, otitis media probable es aquella otitis en la que yo no cumplo los 3 criterios, pero hay signos, ¿no? De repente fiebre, opacidad, ¿okay? De la membrana timpánica, abombamiento, pero no hay dolor, no está irritable. Es una probable, ¿no? Pero todas aquellas otitis probables o confirmadas de certeza tienen que recibir tratamiento en el menor de 6 meses. En el niño de 6 meses a 2 años pueden recibir tratamiento si es que son bilaterales, ¿okay? O si es que hay presencia de otorrea. Pero si es que es unilateral y no hay síntomas de severidad, ¿no? Podríamos observar. Si no hay otorrea, se podría observar. Si es unilateral y no hay otorrea, se puede observar. En el paciente de 2 años
puedo observar al paciente así tenga signos indirectos de otitis en los dos oídos, pero que no hay otorrea, se le puede observar. Pero en todo paciente que cumpla criterios de certeza de otitis, es decir, síntomas, cambios en la otoscopía, en fiebre, dolor, esos pacientes sí tienen que recibir tratamiento. En niños menores de 2 años generalmente son 10 días de tratamiento, y en niños mayores de 10 años, de 2 años son 7 días de tratamiento. ¿Qué agente será el terapéutico de primera opción para manejar las otitis? Si ese se trató con neumonía, ¿cuál va a ser? Amoxicilina. La dosis es 80 miligramos por kilo. ¿Ya? 80 miligramos por kilo en 2 dosis. A ver, paciente que ustedes diagnostiquen de una otitis media, de repente ustedes pueden haber escuchado las gotas óticas, ¿no? Otosambón, ¿no? En realidad, ustedes no deben dejar de tratar con antibióticos vía oral las otitis. Las gotas no son obligatorias, no han demostrado beneficio en relación al tratamiento. Lo que sí han demostrado es de que pueden disminuir el dolor, más rápido que la vía oral. Pero yo no le daría solamente gotas a un paciente que tiene otitis media. Tengo que darle tratamiento antibiótico vía oral. ¿Ok? No se olviden de eso. Entonces, solo las gotas sirven para disminuir el dolor. Ahora, el dolor ustedes lo tienen que manejar también con medicamentos, ya sean parenterales o con vía oral. ¿Ok? Muy bien. Bueno, acá dentro del manejo, en esa diapositiva se ha considerado que se puede observar al paciente durante 48 horas. Bueno, eso va a depender de la edad, ya les he dicho. Si es mayor de 2 años, de repente me puedo dar ese lujo, ¿no? Observarlo si es que voy a tener acceso al paciente en 2 días, porque sí se ha visto de que a pesar de tener fiebre, de no cumplir todos los criterios, el paciente puede mejorar sin terapia antibiótica. Eso depende mucho de cómo ustedes desarrollen su experticia clínica. Y ya está. ¿Qué otras opciones de tratamiento tengo? Tengo, por ejemplo, amoxiclavulánico. Amoxiclavulánico siempre en el paciente o menor de 6 meses o en el paciente que no ha recibido vacunas completas contra hemófilos, ¿ya? Por ser productor de beta-lactamasas. Puedo utilizar también clindamicina vía oral, es otra opción terapéutica. Puedo utilizar cefalosporinas de segunda o de tercera generación. Y si el paciente está vomitando, gracias señor, si el paciente está vomitando, puedo utilizar ceftriaxona intramuscular, son 3 dosis nada más, 50 miligramos por kilo, no es necesario darle más tiempo. ¿Por qué es importante estudiar la otitis? Por las complicaciones. Una otitis que no recibe un adecuado tratamiento puede generar complicaciones supurativas. Supurativas quiere decir aquellas que son secundarias al depósito de la pus. ¿Qué es lo más común? Que se compliquen con mastoiditis. Ustedes saben que en el hueso, en la área de la mastoides, nosotros tenemos unas celdillas etmoidales, mastoideas. Estas celdillas por continuidad se pueden llenar de pus y eso es una infección severa. ¿Ok? El esquema terapéutico variará, tendré que darle tratamiento endovenoso, por lo menos unos 10 a 14 días al paciente con mastoiditis. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Por la hinchazón. El paciente viene tóxico con fiebre, refiriendo previamente dolor de oído y ustedes ven toda la parte detrás del oído roja, hinchada y con dolor a la palpación. Ese paciente tiene mastoiditis. Dentro de otros agentes o dentro de otras complicaciones tenemos la laberintitis, en la que el paciente puede venir atáxico, ¿ok? O con inestabilidad para la marcha. Meningitis, bueno, yo no he visto, porque felizmente he visto pacientes que han recibido tratamiento para mastoiditis y no han llegado a hacer meningitis, pero puede suceder. O pueden generar también abscesos en la parte ósea o en la parte de cerca de las meninges, en la parte epidural, ¿no? Yo creo que eso más sería dable en pacientes inmunosuprimidos, en donde a veces los síntomas no son tan floridos y pueden ya venir cuando la enfermedad está avanzada. Bueno, ahí están otra vez las complicaciones intracraneales, abscesos extradurales, meningitis, abscesos subdurales, empiema, ¿okay? Y extracraneales, mastoiditis. Bueno, otra que es común también es la parálisis facial de tipo periférico. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia entre la parálisis central y periférica? En la periférica, aunque suene un poco raro, en la periférica el compromiso es total, es completo, ¿ya? En la central es del párpado hacia abajo.
aunque parezca raro. Eso es porque por anatomía los núcleos de donde proviene el nervio facial comparten inervación en la parte central, más no en la periférica, ¿ya?